Buenas noches. Hoy más que nunca les vamos a llevar al otro lado. Les queremos enseñar el otro lado de la vida y contestar a la que es probablemente la pregunta más difícil, más trascendente y más importante que nos podemos realizar. ¿Existe vida después de la vida? Probablemente ustedes han oído hablar del doctor Raymond Moody, un médico norteamericano que en los años 70 recogió infinidad de testimonios de personas que decían haber regresado de estados comatosos, haber superado el trance de la muerte y haber relatado el encontrarse con una luz, un túnel, incluso haber visto a familiares o personas conocidas que le recibían en ese umbral del más allá y en un momento determinado haberse visto obligados a regresar a su cuerpo y haber revivido. Esa es una historia que podía sonar a ciencia ficción en los años 70, pero que hoy sigue produciéndose y sigue siendo recogida por expertos y por profesionales de la medicina. Por ejemplo, uno de los invitados que tenemos esta noche en la mesa. Él es el doctor José Miguel Gaona. Buenas noches. Hola, buenas noches. Psiquiatra, experto en adicciones, ha trabajado mucho en el campo de la toxicología y justo con este tipo de pacientes has tenido la ocasión de recoger varios testimonios de personas que han tenido este trance de la muerte, ¿no? Así es, además testimonios en primera persona, ya que aquellos que en un momento dado pudieran tener problemas con drogas, especialmente de sobredosis, y que entraban ya en parada cardíaca, referían en multitud de ocasiones el fenómeno del túnel y de todo esto que vamos a tratar en el programa de hoy. Y una persona como tú, un médico psiquiatra, un científico en definitiva, ¿cómo se enfrenta a este tipo de relatos? Pues la verdad que en principio con la objetividad propia, que como es lógico, ¿no?, del relato. Sin embargo, una vez más coinciden, la mayor parte de los mismos, en una serie de ejes, como son ejes además comunes entre todos, unos denominadores. El túnel, la visión, la sensación de placidez en un momento dado y finalmente, como es lógico, dado que habían sido entrevistados, el retorno de ese lugar, del supuesto más allá, a la vida real. Me gustaría que escucharas las declaraciones de una escritora, se llama Mercedes Salisach, fue Premio Planeta en 1975. En estos días le acaban de conceder el Premio de Literatura Fernando Lara, pero entre su extensa bibliografía se encuentra un libro que se titula Desde la dimensión intermedia, dedicado expresamente a este tipo de experiencias cercanas a la muerte. Un libro cuyas primeras líneas están dedicadas precisamente al doctor Raymond Moody. Nos explica qué o quiénes son las personas que viven esta clase de experiencias. Está dedicado al doctor Moody, que escribió Vida después de la vida, y eso me impactó muchísimo, porque no era solamente gente católica a la que les pasaba eso, les pasaba a todo el mundo, gente de todas clases y todos los estratos sociales y de todas las religiones. Siempre les pasaba lo mismo. Y siempre decían que después de esa especie de túnel, que no era túnel, pero que no tenían otras palabras para expresar lo que era, había una especie de felicidad inmensa que tampoco podían explicar, con una luz que no dañaba, pero que superaba todas las luces del mundo. En la Feria del Libro de Madrid, Mercedes Salisach también nos explicaba desde cuándo en la historia se recogen este tipo de relatos. Esta idea, más o menos transformada, ha existido desde que existe el hombre. O sea que yo creo que algo tiene que haber. Lo que pasa es que estoy convencida, porque he conocido casos en que les ha ocurrido eso y más. Han sentido locuciones y se han salvado. Les han salvado, digamos, de la enfermedad que tenían. Pero les dan a elegir en muchas ocasiones. Algunos quieren volver porque tienen hijos, pero no quisieran porque son tan felices. Yo conozco el caso de un chico que le pasó eso y me dijo, dice, mira, si el cielo es lo que yo he vivido, quiero morirme. ¿Existe alguna explicación médica, doctor Gaona, a este tipo de sucesos? ¿La ciencia puede explicarlo? Pues en principio sí, porque la verdad que la mayor parte de las sensaciones son reproducibles bajo circunstancias particulares. Por ejemplo, no hace mucho, el año 2002, en un hospital de Ginebra, el doctor Olof Blank, mientras ponía electrodos en una paciente, la propia paciente comenzó a relatar: caray, me estoy viendo desde fuera. Es decir, hubo cierta proyección extracorpórea provocada, por ejemplo, por una estimulación en un momento dado de una zona en particular del cerebro, en particular, de hecho, una circunvolución angular. Otras sensaciones también son reproducibles por falta de oxígeno,
la sensación de tunelización, de alargarse en un momento dado la visión, porque justamente el nervio óptico va perdiendo en un momento dado irrigación sanguínea en la parte de su contorno y sin embargo la mantiene en la parte central. Es decir, todo este tipo de cosas se podrían en un momento dado llegar a explicar. Y por supuesto que también, si uno dice que ve las estrellas, por ejemplo, puede ser porque le han estimulado la retina con un puñetazo, no porque está haciendo un viaje sideral, para que nuestros telespectadores nos entiendan, ¿no? Es curioso porque el doctor Gaona nos mencionaba este asunto de verse desde fuera, esta especie de proyección astral, que es como se la conoce en el argot de los interesados en este tipo de cuestiones. En la mesa tenemos también como invitada a Paloma Cavadas. Paloma, buenas noches. Hola, buenas noches. Eres psicóloga, investigadora de la conciencia y de los estados disociados y acabas de publicar un libro, La muerte lúcida, en el que cuentas, entre otras cosas, que tú has tenido también como psicóloga, es decir, has tenido este tipo de experiencias de salir fuera del cuerpo y de encontrarte con gente que no está ya viva. Sí. ¿Me podrías explicar cómo es esto? Bueno, a mí me empezó a suceder de forma natural y como resultado de una búsqueda personal. Yo desde muy joven desde niña descubrí que no le tenía miedo a la muerte y eso me dejó muy libre como para poder pensar y enfocar cómo sería la vida después de la muerte. En realidad yo he venido pensando en esto toda mi vida, que yo consciente, que recuerde, solamente que en los últimos 12, 14 años lo vengo haciendo de una manera pues mucho más rigurosa, ¿no? Y como resultado de eso pues está ahí el libro. Entonces, a partir de un momento dado, yo empiezo ya a tener necesidad de saber. No me bastaba solamente con indagar desde lo reflexivo o con entender o resonar con los fenómenos, ¿no? Sino yo quería y necesitaba saber. Y bueno, y ocurrió. Empezó a ocurrir de una forma natural. Tengo que decir que siempre he vivido estos fenómenos con mucha tranquilidad, con mucha alegría, a pesar de que he tenido experiencias de todo tipo, pero siempre lo he contemplado desde un aspecto, yo diría que natural. Y de hecho lo que quiero transmitir en mi trabajo es que efectivamente es un fenómeno natural, humano, que nos sucede a todo el mundo y que efectivamente podemos comprenderlo mejor, lo podemos entender, lo podemos desarrollar y lo podemos incluir en nuestra vida. ¿Pero todo el mundo crees que sale fuera del cuerpo, como es tu caso? Es decir, una cosa es que luego lo recuerdes, ajá, otra cosa es que tengas una plena lucidez de la experiencia, pero todos salimos, o sea, esto es un fenómeno, desde mi punto de vista, totalmente natural, es como el hecho de respirar, como el hecho de vivir. Es decir, que sales de tu dimensión física y pasas a esa especie de dimensión intermedia de la que habla Mercedes Salisay. A ese nivel de Ajá. realidad, es que el individuo sigue existiendo aún después de la muerte, nosotros seguimos conservando todo lo que nos identifica, todo lo que nos diseña, o sea, todo lo que nosotros somos, con nuestras memorias, con nuestros recuerdos, con nuestras experiencias. Entonces, cuando tú estás teniendo una vivencia de este tipo, lo que te das cuenta es que efectivamente eso es un hecho, tú estás ahí y tú sigues siendo tú, no eres ni un espectro, ni un espíritu, ni una cosa extraña, sino que efectivamente te reconoces a ti mismo con la misma naturalidad que te reconoces en el cuerpo humano, solamente que utilizando un soporte que es energético, que es parecido al cuerpo humano, porque de hecho cuando tú te encuentras con otras personas, pues esos otros individuos están ahí, están vestidos, con sus gafas y, en fin, ofrecen un aspecto natural y normal. A ver, Paloma, ¿quieres decir que cuando ves a personas, vamos a llamar desencarnadas o Sí, muertas en esa fallecidos, dimensión a la que sí. tú vas, muertos, también los ves con gafas, con Sí. peinados como los nuestros, con persona- ropa como las nuestras? La persona conserva la idea que tiene de sí mismo y al conservar la idea que tiene de sí mismo se muestra con ese aspecto. Hablaremos después de cómo es ese más allá, Vale. porque hasta ahora lo que hemos expuesto sobre la mesa no dejan de ser sensaciones subjetivas, opiniones, no hay algo que para nosotros, personas del siglo XXI, es imprescindible, que son las imágenes, algo tangible, algo material. Bueno, resulta que sí que hay personas que desde hace muchos años se han dedicado a tratar de recoger esas imágenes supuestamente del más allá. Una de esas personas que lleva 20 años nada menos trabajando en este campo, que recibe el nombre técnico de transcomunicación instrumental, es Alfonso Galeano. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches. Investigador en este tipo de materias, llevas, como decía, 20 años trabajando en esto. ¿Se pueden recoger imágenes del más allá? Se recogen imágenes, y se recogen imágenes de una forma total y absolutamente irregular. Irregular en el sentido en que
comprobamos que no tienen una procedencia que podamos calificar de normal, de convencional. ¿De dónde vienen exactamente estas imágenes que son reconocibles, que son interpretables, que son comparables con rostros humanos y en muchas ocasiones rostros de personas conocidas que ya fallecieron? Esa es la gran pregunta. Esas imágenes aparecen en televisiones como las que ustedes están utilizando ahora mismo para vernos. Televisiones desconectadas de la antena, puestas delante de una cámara de televisión o de vídeo que graba la nieve, en muchos casos, que se produce en la pantalla del televisor y que genera secuencias gráficas inteligentes o aparentemente comprensibles, como estas que vamos a ver. Fueron obtenidas en Centroeuropa en los años 90, allí hubo varios grupos de expertos en transcomunicación instrumental que filmaban esa nieve sobre los televisores y la nieve parecía agruparse formando este tipo de rostros. Realmente, Alfonso Galeano, esto es sobrecogedor. Efectivamente, y no cabe la menor duda de que son auténticos rostros, en este caso humanos, aunque en ocasiones no solamente tienen esa fisonomía de humanos, sino que responden a otro tipo de morfología, como pueden ser los llamados denominados extraterrestres e incluso entidades que responden más bien a la mitología cultural, duendes y... Lo curioso, digo, es que los aparatos recogen este tipo de información, aunque no podamos objetivarla con lo que los sentidos realmente nos ofrecen. Hay fotos incluso de esa época, de los años 90, previas a los primeros grandes resultados que tú mismo obtuviste, que me gustaría que nuestros espectadores pudieran ver en una secuencia rápida. Por ejemplo, esta que vamos a ver en primer lugar. Es un rostro perfectamente humano, que se forma de esa manera que yo explicaba, es decir, como si se agrupara los electrones de la pantalla. Exacto, tú estás hablando del efecto nieve que se da, aunque yo quiero matizar que no es exactamente así. Entre los aparatos, entre el televisor y la cámara de vídeo, lo que se crea es un efecto de retroalimentación, pero para eso hay que conectar el canal de vídeo del monitor, de tal modo que en la pantalla podamos ver lo que la cámara está enfocando. En este caso lo que hacemos es enfocar el objetivo de la cámara a la pantalla y a través de la regulación de una serie de elementos necesarios, empieza a causar, como hemos visto, una serie de fluctuaciones hasta el punto de que, si las condiciones son idóneas, suelen aparecer estas imágenes que son reconocibles. A veces incluso no solo reconocibles de cara, es decir, que parecen humanos, sino reconocibles por su nombre. Por ejemplo, esta imagen. ¿Quién es este personaje con gafas que aparece en la pantalla de un televisor? Es Hans Miller, es un técnico de la NASA, ya fallecido, que supuestamente se ponía en contacto con O'Neill, un experimentador estadounidense, que inventó un sistema llamado Spiricon, que consistía pues en la utilización de una sola frecuencia que era modulada por esta entidad. Es decir, como si hubiera conseguido un canal de comunicación directo con el más allá. Efectivamente. Un canal de radio. Exacto, y exclusivamente para esta entidad. Y recibía mensajes. Exacto, porque esa entidad misma le decía de qué manera tenía que manipular los aparatos para conseguir una mejor resolución. Las imágenes o las psicoimágenes se cuentan por centenares y las que más llaman la atención son las que finalmente han sido casadas, es decir, han sido comparadas con sus imágenes en vida, es decir, la imagen del más allá y la imagen de vida enfrentadas una frente a la otra, como esta que vamos a ver a continuación. ¿A quién corresponde esta imagen? Esta imagen es de un sacerdote, de un abad austriaco llamado Alois, que falleció durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver que la referencia es perfecta, el rostro, a pesar de la difuminación que tiene la transimagen, la psicoimagen, es perfectamente reconocible y comparable con la que tenía en vida. Algo que además ellos manifiestan, que tratan de adoptar esa postura o esa fisonomía con que es reconocido en fotografías que se hicieron cuando estaban en vida. Las imágenes obtenidas por Alfonso Galeano son también decenas, muy interesantes todas ellas. Las veremos en unos minutos, después de la publicidad. No pierdan esta sintonía.
Continuamos en el otro lado de la realidad, reuniendo pruebas documentales sobre lo que nos espera precisamente al otro lado de la vida. Nos decía antes de la pausa publicitaria Paloma Cavadas, psicóloga, que ella de alguna manera había visto ya ese más allá. ¿Nos puede contar cómo es ese otro lado? Paloma, ¿cómo es? En tu experiencia, ¿cómo lo has visto? Desde mi experiencia personal, lo que yo he constatado es que sigue habiendo vida, lo cual creo que es una buena noticia. Después de la muerte sigue existiendo la vida. Lo que pasa es que esa vida se configura en base a lo que el individuo se lleva de aquí, como el lastre o lo que arrastra de la vida humana, sus recuerdos, sus últimas o sus impresiones generales o sus impactos emocionales. Y con ese mundo interno, de alguna manera, configura la realidad que le rodea. ¿Quieres decir que si uno se levanta todos los días a las 8 de la mañana, va a trabajar a su oficina, se toma un café a las 9:30, en el más allá va a seguir haciendo exactamente lo mismo? Tú te puedes encontrar a muchas personas que están efectivamente en su entorno laboral o en su entorno profesional o repitiendo situaciones de su vida cotidiana o de los últimos instantes de su vida. Entonces es común entender en qué mundo interno está viviendo esa persona por el escenario que ha reproducido. Vamos a pensar que tú a lo mejor apareces, ¿no?, en una salida extracorporal, en una experiencia de estas, en una casa que está un poquito sombría, que está ordenada pero oscura, en penumbra, y tú vas avanzando por esa casa y al fondo te ves a un señor sentado en una silla, que a lo mejor reconoces como tu abuelo, y está ahí sentado, cabizbajo y un poquito entristecido. Entonces ya ese escenario de esa casa sombría, ordenada pero oscura, ya te va dando la pauta de lo que conserva esta persona en su periodo post-mortem, que conserva de su mundo íntimo. Podemos decir que es alguien que no ha despertado, que no se da cuenta que está todavía en esa realidad y que por lo tanto se está privando a sí mismo de optar, de actuar, de vivir, de aprovechar ese periodo post-mortem con todas las posibilidades que esa realidad te ofrece. Hollywood ha imaginado también cómo sería ese otro lado. Hay una película de Robin Williams, que seguramente muchos de ustedes conocerán, que es Más allá de los sueños. Una ficción, entre comillas, deliciosa sobre lo que nos espera cuando cruzamos ese umbral al que todos estamos indudablemente llamados. Sí. Paloma, tú también has visto esta película de Robin Williams. ¿Refleja de alguna manera ese estadio superior al que uno supongo que debe encaminarse, porque no, el fin de la vida no es estar todo el día repitiendo las cosas que hemos hecho en esta, ¿no? Me refiero a la vida en el más allá. Sí, claro. Evidentemente de lo que se trata es de recuperar ahí la lucidez y efectivamente poder ampliar, seguir evolucionando después de la vida humana en ese periodo. Esta película refleja muy bien determinados aspectos de esa realidad, como por ejemplo la persona que se suicida queda en ese mundo entristecido y empobrecido que va representado como esa especie de cueva al final de la película, y cómo ellos, cada uno de las personas que van falleciendo, van recreando la realidad que les gustaba en su vida humana, ¿no? Sin embargo, la realidad que aparece en las psicoimágenes es distinta. Alfonso Galeano ha recogido algunas de estas imágenes que les vamos a mostrar en movimiento y que muestran un mundo un poco más oscuro, Alfonso, o por lo menos el entorno es como más siniestro, no es esa gama de colores que vemos en Más allá de los sueños. Sí, así es. Hay algunos autores, a la hora de comentar estos resultados concretos, que han llegado a opinar que esas imágenes que se recogen es lo inmediatamente cercano. Es, digamos... Nada más cruzar el umbral. Sí, sí, exacto. E incluso se ha llegado a decir compuesto, aparte de personas, por seres elementales, que recogen las tradiciones esotéricas. De hecho, hay quien no duda en comparar ciertos rostros, ciertas fisonomías, ciertos aspectos con esas supuestas entidades llamadas elementales que están en esa zona intermedia entre nuestro mundo y un mundo más avanzado. Si te parece, vamos a ver la primera de esas secuencias animadas, de esas psicoimágenes que tú has captado. Claro. Vamos a verlas en pantalla. Esta en concreto dices que aparece un ojo humano y el perfil de una cara. Exacto. No sé si podemos volver a ver otra vez la secuencia en movimiento, perfil del ojo y perfil del rostro. ¿Cuándo tomaste esta imagen? Pues hará aproximadamente un par de años. Un par de años. E incluso si nos dedicáramos a contemplar
algunos otros aspectos. No solamente tenemos esa visión global de lo que puede parecer un rostro, sino que hay otras imágenes también reconocibles que se mezclan, que se intermezclan. Es decir, que no es solamente una imagen, sino varias caras o rostros. Efectivamente, aunque he de reconocer que no es una de las más resolutivas, pero bueno, es una muestra. Hay otra imagen en la que también aparece los rastros, digamos, de un rostro, ¿no? Pero no en este caso... ¿En qué punto debemos mirar exactamente, Alfonso? Si podemos congelar la imagen en un momento determinado, porque ahí, quieto ahí. Fíjate que esta es una de aquellas que responden a las llamadas entidades macrocéfalas extraterrestres. Acércate, por favor, vamos a mostrarlo, porque me gustaría que lo viéramos en animación, que viéramos esos dos cuencas que tú observas en la imagen. Sí. Y se ha elaborado a través de una dinámica fractal, pero bueno. ¿Dónde vemos las imágenes? Desde aquí. Esa sería una cuenca ocular, la otra cuenca ocular, lo que podría ser nariz y boca. Y, o sea, eso es una supuesta entidad macrocéfala. Muy bien, yo no sé, vamos a sentarnos, si nuestro psiquiatra en la mesa, José Miguel Gaona, ha podido ver estos rostros y qué opinión le merece esto desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? A mí, desde luego, me encantaría creer en ello. De hecho, justamente estábamos comentando durante la publicidad que dicha nieve es el producto de una radiación de fondo, del origen del universo realmente, son microondas en particular. Y bueno, sin embargo, nuestro compañero de mesa especificaba que más que las microondas, más que esa nieve, era quizá la estimulación, ¿no?, del fósforo sobre la propia pantalla por estos entes. Hombre, ahí yo creo que son muy discutibles. Si queremos creer en ello, vamos a ver muchas cosas. Desde luego, algunas de las imágenes no hay duda que son espectaculares. Otra, quizá en un momento dado, es lo que en psicología podemos llamar una proyección de lo que nosotros creemos sobre una imagen determinada. Al igual que cuando se ven nubes en un momento dado y dice, mira cómo se parece esa silueta a tal o cual cosa. Es un terreno, la verdad, ya un tanto movedizo. Vamos a ver las siguientes imágenes captadas por Alfonso Galeano, porque aquí digamos que ya hay cada vez unas formas más concretas. Es una imagen fija en este caso. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Sí, vemos un rostro grande y otro más pequeño situado a su derecha, que es precisamente un rostro que está a una escala inferior. Y si nos fijamos un poquito más abajo, veríamos otro más pequeño. Pero bueno, quizás el que mejor se vea por su dimensión sea este que está situado más abajo en el centro de la pantalla un poco. En la siguiente imagen todavía lo vamos a ver más claro, porque los rostros parece que se vuelven cada vez más claros. Sí, ahí creo que no hay ningún género de duda, sino por lo menos en cuanto a la composición. Y es un rostro que se forma. Esta quizás sea la mayor resolución que se consigue y después se va degradando poco a poco. Alfonso, esto a mí me recuerda, esta imagen, indefectiblemente quizá a las Madonas del Renacimiento, esa cabeza inclinada, ese gesto de sumisión. ¿No podría tratarse, pregunto, de una interferencia de la televisión, por ejemplo? Es decir, que se colara alguna imagen a ese circuito cerrado que tú has creado. Todo es posible porque desde luego no podemos trabajar con una metodología que nos garantice al 100% de que lo que se recoge es total y absolutamente no convencional, pero bueno, si viéramos la secuencia concreta y completa y el modo en que se experimenta, nos daríamos cuenta de que el resultado, el comportamiento, no obedece ni mucho menos a esa captación. Los intentos por comunicarse por el más allá se han ido haciendo cada vez más tecnológicos a lo largo del siglo, lo que llevamos, del siglo XXI. Se empezó con las psicofonías, evidentemente, pasamos a las psicoimágenes, que es lo que ustedes están contemplando en sus monitores esta noche, e incluso hoy se habla ya de posible transcomunicación utilizando el ordenador. Pero uno de los métodos tradicionales, clásicos por excelencia, ha sido el famoso tablero Ouija, que ha dado muchos quebraderos de cabeza y ha sido muy popular durante algunos años en muchos países del mundo. Para hablarnos del tablero Ouija, hemos invitado a nuestra mesa de trabajo a una persona que lleva 25 años, nada menos, experimentando con ese tablero, con ese método de comunicación. Se llama Francisco Azorín. Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Él es químico y trabaja desde hace un cuarto de siglo con el tablero Ouija. ¿Qué es, para los que no lo conozcan todavía, un tablero Ouija? Pues un tablero Ouija es algo así como un sistema que nosotros utilizamos
basado en la telepatía. Esto es una cosa fundamental. Como se puede ver, está constituido por una serie de letras y de números y una serie de palabras clave, diría yo, que salen mucho justamente en las sesiones de Ouija. Y lo más importante de esta técnica telepática, como digo, es que gracias a ella pues, podemos conectar con seres terrestres, y lo que es más importante de cara a ese otro lado que estamos investigando, a esa otra vida que se está hablando aquí esta noche, justamente es que nos permite conectar supuestamente, digo supuestamente porque esto oficialmente, claro, no se ha podido demostrar, pero supuestamente se puede conectar con seres intraterrestres, extraterrestres y lo más interesante para nosotros, con entidades espirituales. Francisco, cuando empezaste con el asunto de la Ouija, tú eras escéptico, pero en cambio tuviste una experiencia que fue un poco la que te marcó, ¿no? Efectivamente, eso hace ya pues justamente 25 años. Elvira y yo éramos novios y entonces ella me dijo que pertenecía a un grupo y que quería demostrarme justamente que en el tablero Ouija nadie empujaba el máster, o sea, el vasito. Yo le dije que no creía, que un objeto cualquiera para que se pueda mover, alguien deliberadamente le tiene que empujar. Bien, y ella me demostró efectivamente que nadie le empuja a ese máster, simplemente es un tipo de energía psíquica de naturaleza desconocida por nuestra ciencia, los participantes ponen el dedito y ese vasito llega a un cierto momento que empieza a moverse. ¿Qué ocurrió esa noche? Pues que yo conecté justamente con dos, digamos, inteligencias, porque a mí me gusta llamarlas así, inteligencias, una que me dijo algo así como que había sido un sargento que me había conocido a mí justamente cuando estuve haciendo mi servicio militar en Alcalá de Henares. Me dijo que me conocía simplemente de verme por allí. Y la comunicación más impactante para mí fue justamente cuando salió una inteligencia que dijo ser algo así como mi mujer en una anterior reencarnación. Me dio pelos y señales, incluso de los hijos que habíamos tenido. ¿Pero qué credibilidad se le puede dar a esa clase de comunicaciones? Bueno, credibilidad pues la que cada uno de nosotros queramos darle, porque lo que el tablero Ouija nos dice son cosas particulares, cosas que te llegan al alma, cosas que te sirven a ti. Ahora, a nivel oficial, nosotros no podemos proyectar esas cosas que nos dicen, no podemos proyectarla a la sociedad. O sea que si a mí me dicen una cosa, el vecino no tiene por qué creerla, son cosas muy particulares. Credibilidad, pues ya te digo, Javier, que cada uno le da la suya, y lo que sí que quiero dejar muy claro, que siempre tenemos que poner delante esa palabra de supuestos seres intraterrestres, supuestos seres extraterrestres y supuestas entidades espirituales. Doctor Gaona, la Ouija ha sido muy controvertida durante muchos años porque puede provocar desórdenes importantes mentales. Sin lugar a dudas, sobre todo en aquellas personas que quizá por una excesiva credulidad le dan pues una importancia en un momento dado desmedida a lo que pudiera en un momento dado comunicarles la Ouija. Lo que sí es cierto es que hay multitud de fenómenos que aparentemente son calificados como paranormales, que desde el punto de vista de la psicología humana pues tienen su explicación, la escritura automática, por ejemplo, la Ouija, la proyección de preocupaciones, de anhelos, de deseos que emergen del subconsciente como si fueran burbujas en esa superficie que es el consciente, es la que podría explicar en un momento dado el movimiento de dicho máster sobre el tablero. Por lo tanto, aunque quizá no intervinieran, por así decirlo, esas inteligencias o espíritus, no dejaría de ser, desde luego, una experiencia muy interesante de aquellas personas que componen la mesa en un momento dado y que juegan a la Ouija. Qué curioso, porque el asunto de la Ouija se ha utilizado para escribir incluso libros. O sea, ha habido libros que se han dictado íntegros a través del tablero, con varias personas participando. Es muy difícil que se coordinen varias mentes, evidentemente de forma consciente, para hacer algo así. Pero también alrededor de ese tablero Ouija de Francisco Azorín se han producido fenómenos paranormales. De hecho, en no pocas ocasiones habéis grabado psicofonías, voces extrañas, mientras hacéis la Ouija. Efectivamente, nosotros hemos demostrado, cuando digo nosotros, digo el centro del cual yo soy presidente. Bien, pues hemos demostrado justamente que en el momento que se está llevando a cabo una sesión de Ouija, es un instante idóneo, es un instante fundamental para la captación de incrustaciones psicofónicas, de simplemente psicofonías, y también es un momento muy interesante, que antes aquí ha salido a la mesa, para el registro de psicoimágenes. ¿Por qué? Pues basado justamente en las energías que justamente se ponen en juego en la sesión de Ouija. Esas energías, sirven como portadora, donde puede entrar una inclusión psicofónica o donde puede entrar una psicoimagen. No sé si aquí nuestro experto estaría de acuerdo con esto. Me gustaría que tanto Francisco Azorín como Alfonso Galeano, Paloma,
y también José Miguel Gaona, prestaran atención a un documento vídeo que nunca se ha emitido antes por televisión. Fue obtenido el 4 de abril del año 2001 en Madrid por el grupo de investigación EPTA, el grupo que dirige el sacerdote jesuita José María Pilón. Hemos tenido a diversos de sus miembros en otras ediciones de este programa, y de sus archivos ellos nos han cedido un fragmento vídeo muy curioso. En una casa de Madrid, en un inmueble del centro de la ciudad, se estaban detectando presencias extrañas. Los habitantes de ese piso veían una mujer rubia, o lo que les parecía una mujer rubia, casi etérea, paseando por el comedor de una casa. El grupo del padre Pilón estuvo tomando medidas allá y en un momento determinado decidieron probar algo muy curioso, y es hacer una ouija para ver si era posible la comunicación con esa entidad, si es que de una entidad se trataba. En el curso de la grabación vídeo de la ouija se puede escuchar una voz que no pertenece a ninguna de las personas que están haciendo la ouija y que parece responder por adelantado o adelantarse a los mensajes que está dando el máster, como decía antes Francisco Azorín, sobre el tablero con las letras. Escuchémoslo muy atentamente. ¿Es que qué? Es esto. Es que esto. Estoy. Es que estoy. Pero queda más bonito diciendo yo así. Es que estoy muerta. Lo que podría parecer una broma o se ha revelado como un documento bien interesante. ¿Esto es algo parecido, Francisco Azorín, a lo que os ocurre a vosotros con la ouija? Sí, por supuesto. Yo lo que tengo que decir sobre esto, que es un caso bastante frecuente, no es nada extraño, es que el fenómeno ouija es un fenómeno telepático, de mente a mente. Entonces no hay ni siquiera por qué decir la pregunta que se quiere a viva voz, simplemente pensarla. Hay muchas preguntas que son mentales. Entonces estas inteligencias pueden captar justamente la pregunta que nosotros queremos hacer y se pueden incluso adelantar a la contestación que luego recibimos en la sesión de ouija. Hay algo de todas maneras en todo este asunto, permitidme que lo ponga sobre la mesa, que me sorprende extraordinariamente. Y es el hecho, sobre todo, Alfonso Galeano, que las imágenes que podemos ver en muchas de estas secuencias que nos has traído, siempre están protagonizadas por gente joven, es decir, parece que tiene un aspecto joven. Quisiera ver una que tenemos también del archivo de Alfonso Galeano, es la cara aparentemente también de un chico joven. Efectivamente. ¿Es normal esto de que siempre sean jóvenes, es decir, o gente en la, digamos, en la flor de la vida, ¿no? De hecho, no sé a qué puede obedecer, aunque es una constante y es una observación muy buena por tu parte, porque yo también, a lo largo de todos esos años de experimentación, lo he podido constatar. ¿Esto a qué puede obedecer? En caso de que estas imágenes, estos rostros que estamos contemplando, correspondan a personas que ya fallecieron y están en otro plano de existencia, por hacer una suposición. El hecho, como así se constata por algunas tradiciones esotéricas que estudian pues esas posibilidades de vida en el más allá, de personas que fallecieron con una edad muy avanzada, de alguna forma recuperen ese aspecto con el que mejor se encontraban cuando estaban en vida aquí entre nosotros. Puede ser, pero vamos, es una especulación, o sea, es a fin de cuentas, no podemos hacer una afirmación, quizás. Sí, es que a este respecto, una de las cosas que yo he constatado es que precisamente los fallecidos, cuando recuperan esa lucidez post-mortem y empiezan ya a hacer uso de esas facultades y a organizar esa realidad, suelen recuperar un aspecto más rejuvenecido, más radiante, y te los sueles ver efectivamente con el aspecto que a lo mejor tenían a los 30 años y la persona falleció con 70, por ejemplo. ¿Tú te has encontrado también con familiares tuyos fallecidos con los que has tenido algún tipo de conversación? Me he encontrado prácticamente con todos no, pero con muchos. Me gustaría que nos volvieras a explicar, porque probablemente haya espectadores que no lo hayan visto,
¿Cómo es ese proceso? Es decir, ¿cómo haces para entrar en el mundo de los muertos, por decirlo de alguna manera, y hablar con ellos? En mi caso se produce a través del sueño. Yo me acuesto y me duermo como todo el mundo, y a partir de un momento dado, digamos que despierto dentro del sueño. Y en el hecho de despertar supone que estoy con la claridad de disposición y mental como pueda estar ahora en este momento. Y normalmente lo que me sucede es que yo aparezco, ya estoy como en una realidad, en una escena, con alguien delante o teniendo que hacer alguna actividad ahí, atendiendo a alguien o prestando ayuda a alguien. Entonces, por ejemplo, pues yo me encontré con un familiar fallecido que estaba pues como en un lugar de acogida, como podría ser un sanatorio, un lugar de acogida. Estaba muy tranquilo, estaba muy sereno, es un hombre ya mayor que falleció, y en realidad lo único que él quería saber era cómo estaba su mujer. Era un tío mío como estaba mi tía, ¿no? Es decir, que los muertos se preocupan por los vivos. Sí, en este caso la verdad es que aprendes muchas cosas, porque te das cuenta de que él no estaba inquieto por su realidad, porque estaba ahí como entregado a, bueno, pues a esa recuperación. Aquí me están cuidando, era como lo que transmitía, ¿no? Pero él me preguntó: ¿y la tía cómo está? Y recuerdo que yo le di un gran abrazo y le dije: está todo bien, estate tranquilo y cuídate mucho, ¿no? A veces te los encuentras pues en un estado de abotargamiento, a veces te los encuentras. Tuve una persona también que falleció joven de un infarto y me lo encontré 10 años después de su muerte, y estaba en un estado completamente catatónico. O sea, no daba ninguna muestra de lucidez, ni de despertar, ni de saber efectivamente qué había pasado con él, y en tiempo humano habían transcurrido 10 años. ¿Y en alguna ocasión han podido dar alguna prueba? Es decir, ¿en alguna ocasión han ayudado a alguna de esas comunicaciones a resolver un problema de los vivos? Algo, no sé, un documento perdido, un dinero escondido en un cajón, algo. ¿Alguna vez han ayudado? Yo no tengo, por ejemplo, esa vivencia directa, pero te puedes imaginar, Javier, que a lo largo de todos estos años la cantidad de casos que yo he recopilado, que las personas me han contado y me han transmitido. Y tengo el caso precisamente de una amiga que es actriz, que en el transcurso de un rodaje o de un casting, pues tuvo pues una disociación súbita, contactó y le llegó la información de que le tenía que decir a alguien que estaba ahí en el casting también, alguien que ella no conocía, que por favor le dijera que los documentos que estaban buscando estaban en tal sitio. Entonces mi amiga en un principio, bueno, pues ¿cómo le voy a ir yo a decir ahora a esta persona de repente esto, ¿no? Pero bueno, se animó, lo hizo. Y efectivamente tenía que ver con un tema de herencias, con unos documentos importantes que la familia necesitaba para poder aclarar o esclarecer una situación de legados, ¿no? Doctor Gaona, si alguien va a tu consulta y te cuenta una experiencia de este estilo, ¿cómo la interpretas? En primer lugar, debo decir que aunque anteriormente he dado explicaciones, digamos así, fisiológicas de todo este tipo de acontecimientos, podría también en otro momento pues, tener una explicación más cercana a lo que bien dice Paloma. Por supuesto que siempre la escucho con suma atención. Recuerdo incluso un paciente que de hecho vive en un sitio cercano a Madrid, que se llama David. Seguro que si nos está escuchando se sentirá identificado, porque es un paciente excepcional en el sentido que tuvo dos experiencias, no solamente una, sino una vez que había tenido la primera, poco tiempo después tuvo una segunda. Y lo que relataba, además le estuve escuchando con mucho placer durante yo creo que horas y horas y horas, era justamente la sensación de placidez, la sensación de perder ese temor a la muerte, pero que no es solamente el perder el temor a la muerte, sino en un momento todo lo que conlleva de la angustia vital que casi todos llevamos en un momento dado, y que además en definitiva no es otra cosa que una filosofía respecto a multitud de temas que no es tan solo la muerte. Por lo tanto, esa experiencia, sea tan real o no tan real, cambia la vida del individuo, la transforma, la apreciación que tiene del mundo, y se convierte en un individuo realmente nuevo, un individuo renacido, que vive su vida de otra manera totalmente mucho más intensa y sin esos temores que a todos nos atenazan. A este respecto quería mencionar, Javier, que en Cataluña, en la Sociedad de Etnopsicología Aplicada, que dirige Josep María Freiclà, digo el nombre de Josep María Freiclà para aquellos que tengan internet, vayan a Google o cualquier otro buscador y lo encuentran. Hay unos talleres muy interesantes de percepción de la muerte, de pérdida de miedo a la muerte, en el cual durante unos fines de semana se hacen una serie de experimentos, de experiencias con respiración holotrópica, etcétera, etcétera, y que conllevan unas vivencias que para aquellos que estén interesados realmente les puede ser de mucho interés. Yo no sé si habrá perdido el miedo a la muerte la persona que ha dado pie a la imagen que vamos a contemplar. Es otra de las psicoimágenes obtenidas por Alfonso Galeano. Corresponde a una chica sonriendo.
Esto es una cosa además bastante insólita, ¿no? Que nos sonrían desde el más allá. Sí, y no deja de ser un fotograma de toda una secuencia, como la anterior, podríamos entonces, pero... ¿Cuánto viene a durar una secuencia de este tipo? Pues podría estar indefinidamente como colgada, como aprehendida en la pantalla si los aparatos no se mueven de como están, es decir, se siguen manteniendo la misma posición. Ciertamente es así. E incluso en ocasiones, mientras la imagen fluctúa, se ve como unos ciertos movimientos, pero en general quedan bastante fijas. Y como tú bien decías, parece el rostro, vemos las cejas arriba, los dos ojos, nariz, y da esa sensación de sonreír. Y a pesar, digo, de ser un fotograma, si viéramos la secuencia, hay como una cierta complacencia en la sonrisa, si viéramos ese mínimo de movimiento. Es curioso porque las imágenes o psicoimágenes que han captado en todo el mundo ya, ¿no, Alfonso? Porque esto es un fenómeno mundial. Hay gente en Brasil, hay gente en toda Europa que graba esto. Estados Unidos, Brasil, como bien has dicho. Se cuentan por miles, quizá decenas de miles. Bueno, hay miles de personas experimentando dentro de lo que es la transcomunicación, sobre todo en la modalidad más sencilla y fácil como es la psicofonía. En el tema de la psicoimagen contamos efectivamente con muchísima gente que está experimentando, pero que mantengamos una cierta relación y comunicación e incluso intercambio de resultados, pues una docena aproximadamente. ¿Qué es lo que pensarían esa docena de grandes expertos que están trabajando a diario con esta cuestión de una imagen como la que vamos a ver a continuación? Una imagen que tú en tus archivos has clasificado como macrocéfalo, es decir, por darle algún nombre. Efectivamente, por reconocerlo. Parece un niño, parece pero... un niño. Sí. ¿Tú qué interpretación le das a esto? Es decir, que aparezcan así este tipo... Bueno, nos hablabas antes incluso de seres mitológicos que aparecían en algunas psicoimágenes. Sí, exacto. ¿No es eso la muestra quizá de que todo esto son proyecciones de nuestro subconsciente a la pantalla? ¿No sería esa una teoría probable? La explicación es difícil. Saber la causa que promueve o que crea este tipo de resultados, que a fin de cuentas podemos interpretar, reconocemos, es difícil. O sea, afirmar y quedarse con una sola idea realmente es arriesgado. Ojalá supiéramos cuál es la causa la causa primera que realmente aprovecha estos sistemas que a fin de cuentas se utilizan de forma inadecuada para darnos ese tipo de información. Francisco Azorín, la Ouija, como decíamos antes, es un medio de comunicación con algo que no sabemos. Algunos hablan de los difuntos, que son los que se comunican a través de ese medio, pero ¿alguna vez han dado alguna información técnica concreta que, por ejemplo, facilite la comunicación con el más allá? Porque no deja de ser muy rudimentario utilizar este tipo de mecanismos, ¿no? No, ellos a ese nivel no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, simplemente somos libres y tenemos que investigar nosotros. Lo que sí que yo quería confirmar es lo que se está comentando aquí esta noche, de por qué el tema este de las psicoimágenes aparece en gente, sobre todo joven, ¿no? Si le damos algo de credibilidad a los comunicados, a las comunicaciones que obtenemos en el tablero Ouija, las entidades espirituales justamente nos dicen que allí se conserva el aspecto físico más saludable, el que tenemos a la mejor edad, por lo menos el mejor nuestro. Lo cual significa que si una persona, aunque muera con 80 años, no va a salir aquí con 80 años, en caso de que tengamos alguna psicoimagen suya. Saldría pues en esa etapa de 20, 25 años, cuando su aspecto físico estaba mucho más saludable y mucho de mejor ver. También nos hablan de que cuando un ser fallece pasa a su plano dimensional, al plano dimensional que le corresponde. Y entonces allí, ¿qué es lo que hacen? Pues pasan por un periodo de descanso, en un principio, y luego ya pues organizan su vida a nivel de cuál va a ser su próxima reencarnación. Digo lo que dicen ellos, no lo que yo creo, lo que yo... Y es cierto que también en transcomunicación se recoge ese tipo de comunicación. Ese tipo, sí. Hay como un periodo de sueño, como de revitalización. Es decir, que la secuencia de adecuación. Es decir, que podríamos reconstruir un poco la secuencia de lo que vive una persona después de la muerte a partir de estos mecanismos. Datos que estamos recogiendo. Reconstruyámosla, aunque sea en plan retrato robot. Yo creo que esa es una parcela interesante. Alfonso, uno después de dar ese salto y cruzar el umbral, se encuentra con esa fase de medio sueño, ¿no? Es recibido
es atendido incluso por lo que se viene recogiendo en este tipo de comunicación a través de centros perfectamente acondicionados para ser sometidos en función del estado con que cada cual ha hecho el tránsito. Las personas que han fallecido después de una larga, dicen ellos, una larga enfermedad, incluso ya bastante mayores y achacosos, necesitan un periodo mayor de recuperación. Eso le ha motivado una serie de secuelas de carácter psicológico por las que se tiene que recuperar. Efectivamente, la persona fallecida joven y sin un trauma de fallecimiento aparente se recupera mucho mejor y se integran, dice, a la vida. Incluso los niños fallecidos van con sus familiares ya fallecidos, con los que crecen hasta cierta edad en cuanto al aspecto, y de ahí se conservan, por esto que estamos comentando. Aunque no todos los casos son iguales, porque hay quien a la edad de 60 años se encontraba pues perfectamente bien dentro, digamos, de ese envoltorio físico y permanece, digamos, con ese aspecto. No puede cambiar absolutamente nada de su fisonomía, ¿no? Si era moreno no puede ser rubio, pero por lo menos esa apariencia de juventud es un denominador común. Doctor Gaona, esto es un bello sueño, es una manera de aplacar nuestro miedo visceral a la muerte, o le debemos conceder un cierto margen. Yo creo que se le puede conceder cierto margen. De hecho, es algo tan extendido en todas las culturas que realmente, por otro lado, en nuestra propia vida, tan corta vida, no tenemos la perspectiva como para poderlo analizar y sacar conclusiones en un momento dado adecuadas. En cualquier caso, aunque fuese una bella historia, no deja de ser una bella historia con un poder sobre la mente inmenso que nos facilita ese acercamiento hacia la propia muerte. Es decir, creo que tiene un aspecto terapéutico, todas las religiones lo tienen, y esto en definitiva no deja de ser una aproximación, otra rama de las religiones. Bien, hasta aquí nuestro coloquio. Acompañadnos en cualquier caso a estos instantes finales del programa, en los que vamos a desarrollar o vamos a responder a las preguntas que ustedes nos están enviando semanalmente. Gracias, doctor Gaona, gracias, Francisco Azorín, gracias, Alfonso Galeano, gracias, Paloma Cavadas. Ya saben, después de esta vida parece que hay más vida, o por lo menos ese es el margen que debemos dar a este tipo de informaciones. Pero, como les decía, en estos instantes finales del programa queremos hacer repaso de las consultas, las sugerencias y los documentos que ustedes nos han mandado para que los analicemos y, en la medida de lo posible, tratemos de darles alguna explicación. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier. Carmen Porter, nuestra asesora, ha recogido durante toda esta semana una gran cantidad de emails. Hay que agradecérselo a los televidentes, porque la verdad es que nos mandan cosas muy curiosas. Vamos a pasar con el primero de ellos, con Diego García Bautista. Él nos mandaba una fotografía que hizo en su domicilio, en una de las habitaciones, y salía una extraña esfera sobre su cabeza. Él nos decía si le podíamos dar alguna explicación a eso. Vamos a ver esa imagen de Diego García Bautista en la que aparece efectivamente esa esfera sobre el rostro. Es muy común, además, porque son ese tipo de esferas muy comunes en las fotografías. Sobre todo cuando se va a sitios oscuros, tipo cementerios, en las que se hacen fotografías, es muy común que salgan estas esferas flotando por algún sitio. Pero tienen una explicación, Javier. Se la hemos llevado a nuestros expertos, la han analizado, y te voy a decir literalmente lo que nos han dicho. Se trata del rebote de la luz que provoca el flash al chocar contra un cuerpo. Puede ser que en ese momento pasara una simple mota de polvo, un insecto pequeño, y que hiciera ese reflejo que es lo que crea esa gran esfera que tapa la cabeza de nuestro amigo Diego. Es decir, que no es un fenómeno paranormal, no hay que ver un espíritu. No tiene que asustarse, es una cosa completamente explicable y se debe al flash de la cámara. Diego García Bautista, ya lo sabes, no tiene una explicación. Este es el análisis en el que se han realzado los bordes de la fotografía para ver si bueno, hay algo detrás, ¿no? de esa Y como se luz. puede comprobar informáticamente, se ha demostrado que no hay nada extraño detrás de ella. No hay ningún objeto que justifique esa emisión de luz. Bien, hay más cosas, porque nuestros espectadores además nos preguntan... Sí, tienen mucha curiosidad. Mucha curiosidad. Por ejemplo, Olga Fernández nos escribía desde Torrejón. Ella es vecina de esta localidad y nos preguntaba que había oído pues, que allí, justamente en esta localidad,
había un centro que pertenecía a la NASA y que se dedica a investigar si hay vida en otros planetas, si hay vida extraterrestre. ¿Qué le podíamos decir sobre el asunto? Sí, de hecho hablamos de ello en otra emisión de El otro lado de la realidad, y en aquella ocasión nos entrevistamos con Javier Gómez Elvira, que es el subdirector del Centro de Astrobiología. La pregunta de Olga, ¿cuál era? Si había algún tipo... Si es cierto que había un centro, y si ese centro estudiaba vida extraterrestre en otros planetas. Si tenía, en definitiva, algún tipo de microorganismo extraterrestre en sus almacenes. O si lo tenían ya ahí analizando, que eso bueno, ya sería... Pues Javier Gómez Elvira nos lo explica, claro. Nosotros no disponemos, nosotros obviamente no disponemos de ningún organismo extraterrestre, ni que sepamos que existe en la Tierra ningún organismo extraterrestre. La única forma de que hubiesen venido además organismos extraterrestres habían sido los meteoritos, y no es cierto, no se conoce ningún dato. Lo que sí han venido son los aminoácidos, son elementos que sirven para la construcción de microorganismos, y por otro lado, si hubiese venido algún microorganismo, por ejemplo, en el caso de las misiones de traída de muestras de Marte, se necesitaría tener un laboratorio de alta seguridad biológica. Estos en los que los científicos van metidos en escafandras, que no pueden tocar nada, para evitar un doble contaminación, que nosotros contaminemos la posible muestra y que la posible muestra contamine al resto de la Tierra si trae algún tipo de microorganismo desconocido actualmente. Carmen Porter, ¿queda alguna duda última de los oyentes? Muy rápidamente, Javier. María Escribano Segura, le gustaría que dedicáramos un programa a los círculos del maíz, ¿sabes? Esa especie de esferas que aparece en los campos de cultivo. Y además, si ha habido en España algún caso. Ha habido que conozcamos dos. Uno que sucedió en el año 2000, en Lleida, y otro que en Cuenca actualmente, incluso pueden ver en la revista Más Allá, fotografías, porque ha sido justamente el mes pasado. Carmen, si alguno de nuestros espectadores quiere dirigirse a nuestro programa, ¿a dónde puede escribirnos? Tiene dos formas. Hay un correo electrónico que es elotroladodelarrealidad@telemadrid.es, o también nos puede mandar pues, sus cartas, el correo postal normal, Telemadrid, El otro lado de la realidad, Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Pues ya lo saben ustedes, esperamos sus cartas, sus comunicaciones, sus comentarios, sus fotografías en este lado del televisor, en el otro lado de la realidad. Les esperamos, por supuesto, dentro de 7 días, a esta misma hora, aquí en Telemadrid.